Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este seminario que es parte de la formación de constelaciones familiares del Instituto Alma Raíces. Hoy estamos muy emocionados porque vamos a recibir a María Eugenia Jacinta Fajardo Arroyo, que es parte de la 16ª formación de consteladores familiares de la escuela, que bueno, que ya está a días de egresar de esta casa de estudio, que siempre seguirá siendo su casa, eso está de más decirlo, como ha sido siempre y así va a continuar siendo. Y hoy tenemos un seminario muy interesante que ella ha preparado para nosotros que se llama El eco de la exclusión. En este momento, bueno, están sus compañeros, está la coordinación académica en voz de Ligia Clare Vázquez Almeida. Está Fabiola, que es parte de la escuela también. Y bueno, aquí estamos todos soplando este movimiento, María Eugenia. Y que bueno, que sea interesante, que sea provechoso para todos y que, bueno, esto tenga una repercusión y una resonancia y que esos ecos de la exclusión sean cada vez menos. Eso es lo que buscamos todos a través de este maravilloso trabajo de constelaciones familiares. Entonces, bueno, la dinámica es, tú haces la presentación, luego, bueno, tus profesores, Eligia, te hacen cualquier tipo de, bueno, de pregunta, cualquier cosa, y bueno, y cerramos. ¿Ok? Entonces, bueno, Muy bien. todo tuyo esto para ti. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Patricia. Bueno, para mí es un placer presentarles este seminario. Viene de mi experiencia a través de toda la formación. Este, sí, lo entendí, lo incluí, lo integré y bueno, se los preparé con mucho cariño. Y bueno, el título es El eco de la exclusión y él va referido hacia todos aquellos que en algún momento en nuestro árbol genealógico pudieron quizás haber sentido exclusión o haber existido algún hecho que haya excluido a algún integrante del clan. Entonces seguimos con el agradecimiento y con la bienvenida, agradeciendo primeramente a Dios, a esa fuerza mayor que nos une y que nos sostiene, a mis padres, ancestros, que me acompañan en mi camino, que me dan el aliento y me ayudan a caminar por este sendero y este proyecto que es la vida, a la escuela, a la casa grande que me acogió por más de un año para mi formación, Almas Raíces, y a la 16ª formación, a su información, a los integrantes de ella que me sostuvieron en muchos momentos y yo a ellos. También les agradezco muchísimo. A Ligia, a Patricia, a los supervisores, ponentes que estuvieron durante la formación, a mis supervisores de las prácticas, agradecida completamente con ellos. Gracias por su contención y a las enseñanzas y disposición que todos tuvieron al servicio de un bien mayor. Entonces continuamos con la bienvenida. Les voy a pedir que se sienten en posición de adulto, con su espalda bien derechita, con los pies bien puestos en el piso y respirando, mirando siempre hacia el frente, con la quijada derecha en señal de honra y de agradecimiento y de mirada a igual, respirando profundamente. Vamos a decir internamente nuestro nombre completo, nuestra edad, el día de hoy, y luego que lo repitamos, cerramos los ojos, respirando a nuestro ritmo, siempre a nuestro ritmo, y vamos a decir internamente, hoy es un buen día para honrar a cada uno en mi sistema familiar, en donde todos pertenecen y yo también. Y también es un momento
para mirar a todos los que han sido excluidos y los respiramos. Respiramos profundamente. Por ellos, les las gracias. Respiramos, abrimos los ojos y ya estamos dispuestos a iniciar nuestro contenido. El objetivo de este seminario es comprender el concepto del excluido y su impacto en la dinámica familiar. El tema del excluido es un tema muy amplio, muy amplio, el cual nosotros lo fuimos compactando un poco para llevarles lo que es el excluido en el clan familiar, en el sistema familiar, porque comprenden muchas, pero muchas raíces. Entonces, este es mi objetivo para ofrecerles, es cómo es la dinámica del excluido o de las situaciones que pudiesen ser representativas de un excluido en el árbol genealógico a través de la mirada de las constelaciones familiares. Entonces, seguimos con los objetivos secundarios, que es el contenido de nuestro seminario. Y vamos a hablar primero de los precursores del trabajo sistémico, de todos aquellos que fueron parte importante para nuestro maestro Bergenger en su indagación, conocimiento, de, para él crear la terapia de constelaciones familiares bajo su mirada. Luego de hablar un poco de ellos, pasaremos a hablar un poco de él, de cuál fue su intención, cuál fue su creación, su en estas dinámicas y en estas terapias de constelaciones familiares que ya existían. Luego vamos a pasar a hacer un pequeño resumen de qué son las constelaciones familiares, qué son las órdenes del amor, que es el valor agregado que nos dio nuestro maestro Hellinger. Y por último, vamos a entrar en el tema de por qué se da la exclusión en un sistema familiar. Entonces, continuamos con los precursores del trabajo sistémico y comenzamos con Virginia Satir. Virginia Satir fue psicóloga, ella fue terapeuta familiar, fue trabajadora social, dedicó su conocimiento a la labor social, a entender cómo era la relación entre la familia, cómo era su dinámica. El sistema familiar comenzó a desarrollar prácticas clínicas debido a que era psicoterapeuta y esto fue en Estados Unidos. Luego pasamos a mencionar a Jacob Moreno, psiquiatra, teórico y educador. Él fue el fundador de la psicoterapia, del psicodrama, disculpen, del psicodrama. Allí en esa mirada, él incluyó lo que era la representación a través de roles, tanto como con personas en sus terapias, como con figuras, dándoles un rol a cada una de esas personas o figuras para poder crear la dinámica familiar. Y eso le ayudaba en su terapia y a todos los que la siguieron a poder identificar los sentimientos que podía haber en una dinámica de terapia de constelaciones familiares a través de la representación. Luego vamos a pasar a Iván Bosón Mergi, que él basó su conocimiento en las lealtades invisibles, en las terapias familiares intensivas. Él manejó mucho lo que era saber y poder entender que todo lo que nosotros podemos estar viviendo también viene de lo transgeneracional, que viene de atrás, de cumplir lealtades invisibles inconscientes que nosotros no tenemos
la conciencia de saber que estamos siendo leales a un sistema, a una conducta, a conductas aprendidas que ya venimos trayendo de nuestros y que por lealtad, que también le podemos agregar buena conciencia, repetimos en el clan. Luego pasamos a la programación neurolingüística. Ellos fueron los fundadores, tanto John como Richard, tanto John Ginder como Richard Blender, ellos realizaron estas terapias de programación neurolingüística que te habla simplemente de cómo es la expresión, cómo es a través del- de las conductas neurológicas y físicas de la persona, saber cómo se manejan o cómo pueden ser sus respuestas a los sistemas familiares. Después pasamos a Abraham Maslow, que es un psicólogo transpersonal, que nos habló simplemente de las necesidades básicas que tenía cada quien y de cómo esas necesidades básicas influían en el sistema familiar, cómo a través del desarrollo teórico él hizo o creó procesos y eventos dinámicos a través de las necesidades primarias de la persona. Luego pasamos a la psicología de Gestalt, que es Fritz Perls. Él creó lo que era, él fue psicólogo, psicoterapeuta, fue alemán, y él creó lo que era asumir la responsabilidad de nuestras acciones dentro de sus terapias. Saber que sus propios pensamientos, sentimientos y acciones de cada quien podía influir en una dinámica familiar. También tenemos a Arturo Yavnov, que es el creador primario de la terapia primal, que él se basaba más que todo en las situaciones de la infancia, en lo que podía haber sucedido durante la infancia, algún hecho que podemos seguir repitiendo, transmitiendo o sintiendo después de adultos y que eso nos puede generar una dinámica que nos pudiésemos quedar en ese niño herido que no se desarrolla y entonces él hacía como renacer un poco el momento, reavivarlo en una terapia para así poder ayudar a la persona a que lo pudiese abrazar desde el adulto que ya era en ese momento. Tenemos pasamos nuevamente acá y seguidamente tenemos a Bert Hellinger. En su terapia de constelaciones familiares, él nació en Alemania, estudió y teología y pedagogía en Sudáfrica. Él fue misionero en Sudáfrica. Él siempre estuvo esa ilusión de ayudar al otro, el servicio, el de conocerse, el de indagar. Él, más que todo, las terapias de constelaciones familiares a través de su mirada son muy de conocimiento y muy de estudio. Y él tomó a todos aquellos precursores que anteriormente mencioné y los integró su terapia para crear lo que él les llamó las órdenes del amor, que ese es su valor agregado a las terapias de constelaciones familiares. Claro que para él lograr esto fue mucho tiempo. Él se formó con dinámicas de grupos, psicoanálisis y demás vertientes de los precursores antes mencionados. La interacción entre todas aquellas terapias y tras su conocimiento, el descubrimiento de las órdenes del amor para aplicarlas a través de la mirada de las constelaciones familiares. Entonces vamos a hablar un poco de qué son las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares bajo la mirada de Bert Hellinger no solamente es un abordaje terapéutico, sino también es de educación. Él creía mucho en la emoción y por eso creó las órdenes del amor, porque él sentía que a través de la emoción podíamos entender un poco más cuáles eran las dinámicas familiares
que estaban sucediendo dentro de nuestro árbol genealógico para poder así entender un poco más a nuestros ancestros, a lo que venimos sintiendo, porque quizás no era de nosotros, sino que a través de nuestra buena conciencia, lealtades invisibles, simplemente estábamos haciendo una dinámica que nos cambiaba el rol o el lugar en nuestro sistema. Por eso se refiere a ella como campo de resonancias mórficas, porque él hablaba más de energía, más de esa gran alma. Él llamaba a la energía mayor como la gran alma, esa que nos hacía ser integrantes de un sistema familiar, de personas vinculadas de forma excepcional, más allá de la lógica y de la conciencia que podamos tener nosotros en nuestro camino de vida, para poder llegar él a tener, a enseñar y a entregarnos las órdenes del amor. Que las órdenes del amor, como ya antes les mencioné, se basa en la emoción, en los sentimientos. Y él siempre nos enseñó las primeras órdenes del amor era la pertenencia, porque todos pertenecen, todos, todos tienen un lugar en nuestro sistema familiar. Como han podido ver a lo largo de toda la presentación desde que inicié, está basada en una película llamada Encanto. No por el tema de, ella es un dibujo animado, pero no por esto nos puede entregar esta película una mirada desde el adulto, una mirada de los roles, una mirada de las órdenes del amor. Por eso es que esta dinámica, este seminario, lo basé en esta película porque al yo verla, me identifiqué un poco con esos excluidos que no solamente se representaron en la abuela, sino también y en la sobrina, pero a lo largo de la película también muestran aquellas situaciones de esas personas que están tratando de buscar compensación a través de lo que han dado. Entonces, la primera orden, como retomo nuevamente, son todos los que han sido y lo que ha sido, porque también puedan haber sido hechos, que tienen un lugar y que ha de ser reconocido y respetado. Esa es la primera orden, que es la pertenencia. Todos y todo pertenece. Luego seguimos con la jerarquía, donde todos nacemos en un sistema al cual estamos vinculados profundamente. Cada miembro de la familia ocupa un lugar según su llegada. Por eso es que siempre hablamos de la honra hacia nuestros ancestros, nuestros padres, y también tomar de ellos lo que ellos nos regalan a través de sus experiencias, inconscientemente nosotros teniéndolas en nuestra alma, en nuestro interior, porque todo aquel que quiere, todo aquel que busca, encuentra. Pero tienes que tener esa intención de saber, esa intención de crear tu árbol, esa intención de decir, ¿por qué me está sucediendo esto? Y saber, y ahí de esta manera es que nosotros vamos buscando el orden al sistema y vamos entendiendo un poco más de que esa jerarquía es sumamente importante para nosotros poder estar en el sitio que nos corresponde. Luego pasamos al equilibrio, que es muy importante en nuestro sistema familiar, en el sistema familiar, y se trasciende al trabajo cotidiano, a la pareja, que es el equilibrio entre el dar y el tomar. Porque no solamente podemos dar o queremos dar, también nosotros tenemos que recibir y tomar de todo aquel que nos da. Esa es la clave de esta orden del amor, que es el equilibrio, porque de esta manera podemos tener una buena compensación. ¿A qué le llamamos compensación? Compensación le llamamos a aquella sensación, a aquella emoción que nos
nace desde el momento en que nosotros entregamos y tomamos del otro. Porque independientemente que el otro, de que tú des desinteresadamente, siempre vas a esperar, en algún momento, esperar tomar del otro ese recibimiento a lo que tú diste, bien sea con un simple gracias, pero la compensación siempre debe estar presente en las órdenes del amor y en el sistema familiar. Entonces seguimos con el por qué se da la exclusión en el sistema familiar. En constelaciones familiares, la exclusión se da cuando hay un hecho traumático que afecta la historia familiar o todo aquello que se considera seguir haciéndolo igual, como les comenté anteriormente, las lealtades invisibles, la buena conciencia, todo aquello que tiene que ver con cumplir lo mismo que se ha venido realizando a través de nuestro árbol genealógico. Uno de los ejemplos puede ser las profesiones, oficios, porque muchas veces nosotros podemos sentirnos obligados a realizar, ahí les voy a poner un ejemplo de una empresa familiar donde todos deben de ser abogados o administradores, porque es algo que va a quedar y las generaciones que vienen tienen que seguir haciéndolo. ¿Para qué? Para que fomenten y sigan manteniendo lo mismo que ya estaba, el pilar que ya mismo estaba. Más este ejemplo que yo les doy tiene mucha referencia a la película Encanto, porque más o menos esa es la dinámica que se venía trabajando en la película. Por eso es que es muy interesante y que la mirada es hacia el adulto, porque aun cuando es una comiquita, un dibujo animado, te hace reflexionar mucho en cuanto a las dinámicas familiares. Entonces, acciones, sucesos que se produjeron en generaciones anteriores, que no fueron vistas, quizás escondidas o quizás impuestas, como son los estudios, sin hablar de ellas por generaciones, puede preceder a una exclusión. Entonces podemos decir aquí, ¿cuál es la dinámica del excluido en el sistema familiar? ¿Cómo podemos saber que nosotros estamos en ese rol quizás de excluidos en el sistema familiar o que hay algún hecho de exclusión en el sistema familiar? Comienza desde los padres, porque todo comienza desde papá y mamá. Entonces, desde esa conexión que tenemos con papá y mamá desde pequeños, podemos ir viendo esas dinámicas cuando después de adultos queremos, queremos ordenar, queremos entender qué es lo que nos está sucediendo por cómo nos estamos sintiendo en nuestra vida cotidiana, al no sentirnos bien en una profesión, al no sentirnos bien emocionalmente. Puede haber ejemplos que les puedo dar, personas que lo tienen todo materialmente, pero no se sienten bien, pero sienten que no son parte integrante de la familia, sienten en algún momento dicen, es que yo no pertenezco a esta familia porque es que todos, yo soy tan distinto a ellos. Entonces, esas dinámicas son las que nos pueden dar ese eco de esos ancestros, por eso es el título del eco, esa llamada a conocer un poco más atrás, a preguntar, a ver, ¿qué ha sucedido? Y entonces es cuando ellos empiezan a llegar como un eco, diciendo, sigue preguntando. ¿Para qué? Para nosotros poder entender el por qué nos sentimos excluidos o por qué hay una situación o algún hecho que se repite a través de la generación. Entonces, la dinámica puede ser, como les comenté desde el inicio, con papá y mamá, algunas conductas, algunas relaciones entre hermanos. Muchas veces hay situaciones donde podemos decir, no es que mi mamá o mi papá quiere más al mayor, quiere más al del medio, quiere más al pequeño. Entonces eso nos hace sentir desde pequeños excluidos. Algún regalo también es un ejemplo.
un regalo, son conductas entre hijos y padres que se consideran diferentes, que a la mirada de los hermanos son diferentes y los hacen sentir un poco más excluidos. Entonces ahí vamos creciendo con ese sentimiento allí y quizás, solo tal vez, cuando se refuerza un poco más en la adolescencia, porque son etapas, son periodos, lo que es la infancia y la adolescencia, son cruciales en la vida de todo ser humano. Y allí es donde esas dinámicas pueden verse como más afectadas porque no tenemos ese, ese, ese conocimiento o esa madurez de saber, de poder entender el por qué nosotros estamos en esas situaciones, en nuestras dinámicas familiares con nuestros padres, con los tíos también influyen muchísimo, con los hermanos, las dinámicas entre hermanos, la posición entre hermanos, cuando, no, cuando cambiamos los roles de posición y el mayor termina siendo como el más pequeño y el pequeño termina tomando las responsabilidades del mayor. Entonces ahí nos vamos sintiendo como que no estamos en ese orden y nos están excluyendo de haber vivido alguna trayectoria de nuestras vidas diferente a la que vivieron por lo menos mis otros hermanos. Y empezamos a no entender el por qué nos sentimos quizás desvalorizados, con ausencia de atención y de cuidado. Puede existir también una dinámica del descuido en un maltrato físico. Nos sentimos maltratados y nos escondemos, preferimos no estar. Si nos regañan, si nos dicen algo, si nos ponen alguna cara, preferimos no volver a ir a esa casa de esa tía, a esa casa de ese hermano. Y ahí vamos creando esa dinámica del excluido tan interesante, que es el de tocar la puerta, entender y empezar a preguntar qué es lo que está sucediendo en nuestro clan a través de las constelaciones familiares, a través de la entender un poco esa situación, porque si alguien es excluido, la conciencia obliga a un miembro posterior a representar a ese excluido. Entonces quizás ese hermano, quizás ese padre que sentimos que no nos está dando ese cariño que nosotros lo vemos desigual entre hermanos, quizás no es nuestro, quizás esa situación, esa dinámica no es nuestra, sino que estamos nosotros involucrados en un rol de alguno de nuestros ancestros. Entonces es importante nosotros para esto indagar, conocer a través de las constelaciones familiares nos facilita muchísimo el conocimiento para poder entender qué es lo que está sucediendo con nuestros sentimientos a lo largo de nuestra vida. También es súper importante conocer si han existido abortos en nuestra familia, si ha habido alguien de quien no se puede hablar, de que no se ha dicho nada o que no se toque ese tema, en esas conversaciones familiares que esa persona que le vamos a llamar chivo expiatorio, que más adelante se los voy a explicar qué significa sistémicamente en constelaciones familiares, él es el que va a empezar a descubrir, a sacar la telita, a quitar ese pañito en el árbol genealógico y vamos a comenzar entendiendo, comprendiendo. Si hay alguien que no se nombró, se llama y con solamente nombrarlo, escribirlo, ordenando nuestro árbol, haciendo nuestro genograma, que es lo que vemos en constelaciones familiares en esta formación, que es simplemente el árbol de nuestra vida, este, familiar, le vamos dando el lugar y todo va agarrando ese orden que necesitamos tras las órdenes del amor que nos enseña Hellinger en sus constelaciones familiares, en la mirada de constelaciones familiares. Entonces vamos a entender un poco de cómo nos implicamos. Ya vimos anteriormente qué situaciones podemos tener para sentirnos excluidos. Pero entonces aquí podemos entender cómo nos implicamos, a través de qué nos implicamos, qué nos hace sentir a nosotros
que podemos estar en un rol o en una condición de excluidos en nuestro sistema a través de los sentimientos, a través de la emoción. El reconocer personas y situaciones que han sido rechazadas o ignoradas en un sistema familiar es sumamente importante para entender si nosotros estamos implicados con alguno de nuestros ancestros. ¿Y cómo sentimos eso? Cuando a lo largo de nuestra vida nos preguntamos, ¿por qué sentimos desvinculación? ¿Por qué no queremos estar en familia? ¿Por qué no somos no somos muy sociables? Somos introvertidos, no queremos hablar, sentimos que somos incomprendidos, que no nos comprenden, que nos desvalorizan todo lo que hacemos o que no nos den un reconocimiento. Estamos buscando reconocimiento y por eso nos sentimos desvalorizados. Ahí puede haber una implicación en algún hecho de alguno de nuestros ancestros. Aislamiento emocional, como les dije anteriormente con el tema de que no somos un poco introvertidos, el dificultad para tomar decisiones, el que tomamos decisiones y quizás no son tan buenas, entonces las dejamos, pero entonces tomamos otro rumbo y volvemos a tener el mismo sentimiento de quizás de que no funcionó y de empezar de nuevo y que no son saludables las decisiones que tomamos y que no avanzamos y que no avanzamos. Quizás porque hay ese eco de ese ancestro que está pidiendo que lo mires, que lo traigas al sistema, que lo lleves con su clan para que le den el lugar. Y esa función la tiene el chivo expiatorio, que es lo que le había comentado antes, que es aquel miembro del sistema que carga con los conflictos secretos no resueltos de la familia, manifestando síntomas o problemas emocionales. Más o menos ese es el ejemplo, ese es el concepto de lo que anteriormente les estaba explicando, de lo que es reconocer el hecho o la persona con que nos estamos implicando y que debemos entender un poco, preguntar, indagar. Cuando somos chivos expiatorios, hay algo en nosotros por dentro, esa alma grande, esa energía mayor de la que hablaba el maestro Hellinger, que nos está llamando, que nos está diciendo que sí, que nosotros podemos ser esa ayuda a ese equilibrio, a ese dar y ese tomar, que podemos trabajar la compensación a través de nuestra indagación, a través de nuestras ganas de saber el por qué nos sentimos de cierta o determinada forma, el por qué tenemos que estudiar algo que no nos gusta, el por qué, aun cuando estudiamos algo que no nos gusta, porque así lo quiere mi papá, porque así mi abuelo lo hizo, porque eso fue lo que creó mi abuelo y hay que colocarlo de generación en generación para que no se pierda. Aún haciéndolo, hay algo, puede ser algún hábito, algún hobby, ser plenos, que nos hace sentir bien, que vamos, que es como nuestro sitio de reencuentro con nosotros mismos. Ahí ese chivo expiatorio dice, ya va, pero es que, ¿y si yo me voy solamente por acá? Y si desde mi mala conciencia, que es lo que vamos a ver más ahorita en las próximas láminas, yo decido hacerlo diferente. Entonces, pero que tenemos que sentir ese llamado, esa cosita en el pecho, en ese sentimiento, esa emoción de querer saber que quizás no estamos perteneciendo al lugar que estamos ya ejerciendo, sino que tenemos que buscar el lugar de alguien que ha sido excluido y que de él no se habla en nuestro clan familiar. Por eso es que decimos que tenemos la buena conciencia, que es todas aquellas conductas que nosotros traemos, nuestros hábitos, que nuestro sistema familiar nos ha querido hacer entender que es lo correcto, que por allí es que se debe de ir. Y nosotros al reconocer las exclusiones, podemos ayudar a entender que esos sentimientos, esos miedos y esos patrones de conducta inestable que nosotros sentimos, aun cuando estamos cumpliendo lo que nuestros ancestros, lo que nuestros padres quieren, para hacerlos sentir bien, para que ellos estén bien con nosotros,
y para nosotros estar bien con ellos, aún de esa manera, reconociendo que no nos sentimos bien con eso, podemos entender que nos implicamos en un orden que viene de nuestros ancestros y que a través de las lealtades invisibles estamos ocupando el lugar que no nos pertenece, que le pertenece a él y que nuestra, por decirlo así, misión o nuestro llamado, que suena más bonito, es traerlo, darle el lugar para nosotros, así tomar el lugar y tener tranquilidad. Y si la hay, al nosotros mirarlo, verlo, reconocerlo, aceptarlo e incluirlo e integrarlo, automáticamente como magia, nuestro sentimiento, nuestra mirada, nuestro sentir cambia. Por eso es que le llamamos mala conciencia aquello que hacemos diferente a lo que ya estamos, a los patrones que ya venimos haciendo a través de los trazados de nuestro árbol genealógico de generaciones anteriores. Al sentir la situación o persona que pertenece al sistema, nuestra mala conciencia puede darle el lugar y nosotros ordenar el sistema familiar. ¿Cómo lo podemos hacer? No me preguntarán, ¿no? Sí, ajá, ok, yo entiendo que sí hay un bien mayor que me está diciendo, ok, yo no me siento de tal forma, no me siento bien, siento que hay una implicación porque estoy abordando las terapias de constelaciones familiares y estoy empezando a mirar la amplitud, estoy aperturando mi nivel de conciencia y estoy entendiendo y estoy conociendo a mi clan y estoy hablando de todo aquello que no se hablaba con mi clan. Pero ¿bajo qué condiciones? Tenemos tres condiciones que podemos sentir o podemos tener cuando nos sentimos o cuando somos los excluidos o cuando hay exclusión de algún hecho en el sistema familiar. Es repetir, reparar y reconciliar. Esos son los tres pasos. El repetir es si alguien es excluido, conciencia obliga a un miembro posterior a representar a ese excluido. La principal consecuencia es la repetición y se puede dar con vicios, con trabajos, con profesiones, quizás hasta podemos estar repitiendo roles a través de enfermedades. También puede ser un síntoma para entender que estamos implicados con algún excluido. Y hasta que él no logre ser mirado, no vamos a poder sanar ese sistema familiar y darles el orden que le corresponde a cada quien. Y para esto también podemos hacerlo a través de la reparación, porque podemos repetir y podemos darnos cuenta y reparar, como lo hizo Maribel en la película y como lo podemos hacer muchos en algunas ocasiones de nuestra vida, cuando miramos a través de las constelaciones familiares que necesitamos ordenar el lugar donde nosotros estamos y traer aquel que debemos colocarlo en el que nosotros estamos viviendo a través de la reparación, que es un proceso de buscar resolver los problemas inconscientes que puedan estar afectando la salud, la relación, la economía y el propósito de vida. ¿Para qué reparamos? ¿Para qué somos chivos expiatorios? Para reconciliar nuestro clan. Y aquí es cuando vamos que reparar y reconciliar van de la mano, van unidos, es un match hermoso que se refiere a un proceso de integración y aceptación de las partes de uno mismo y de los miembros de la familia, incluyendo su fortaleza, sus debilidades, sus historias no resueltas, lo que ellos vivieron, de la manera en que ellos lo vivieron, porque de esa manera está bien, porque esas eran las herramientas y los recursos que ellos tenían para hacerlo en ese momento. Y ahí es cuando nosotros, sin el juicio, podemos aceptar, incluir e integrar el orden familiar.
¿Qué podemos hacer luego que nos damos cuenta de que estamos implicados, luego que indagamos, luego que vemos que sí podemos tener esa sensación de tranquilidad que buscamos? ¿Qué podemos hacer? Reconocerlos. Lo primero y lo más importante que podemos hacer nosotros, luego de la implicación y el lugar donde estamos, es incluir y respetar el lugar de cada quien dentro del sistema familiar. Y eso lo manejamos a través de la conversa, a través de sentarnos, de las tertulias con nuestras madres, tías, nuestros hermanos y todo aquel que quiera entregarnos a nosotros la sabiduría de nuestro clan. El poder saber qué hizo mi bisabuelo, qué le gustaba, qué fue lo bueno, qué fue lo malo que él tuvo, qué sintió, qué vivió, si tuvo hijos fuera, si conozco, si hay algún miembro familiar que no sabemos o que se pudo haber olvidado, y traerlo y reconocerlo. En esas conversaciones es que está la clave del orden familiar. Y al reconocerlo, trae una consecuencia, justificar no tiene consecuencias. El reconocerlo no tiene consecuencias, perdón, no tiene consecuencias, porque ahí está el no juicio. Si reconocemos tal cual es, tal cual fue, y si es un hecho, tal como sucedió. Y le damos el lugar en nuestro sistema. Por eso es que el siguiente paso es darle el lugar, tanto a la situación como a la persona. Abrir nuestro corazón en profunda aceptación a sus vidas y a su destino. ¿Para qué? Para de luego agradecerles. Agradecerles que hayan sido tal cual fueron, porque gracias a lo que ellos fueron es lo que nosotros somos en este momento. Por eso es importantísimo ampliar nuestra mirada, dejando de hacer el juicio. Importantísimo el no juicio, el no buscar razón, el no querer saber y querer entender el por qué, sino el para qué. Si él lo hizo, lo honro, fue su destino y le doy su lugar. Y amplió mi mirada sin el juicio, muy respetuosamente, porque todo lo que ellos hicieron, lo hicieron desde su nivel de conciencia. Y muy importante, luego de hacer esto, tomar su fuerza, tomar toda su fuerza, tomar su historia, observar detenidamente cuál es el aprendizaje y tomarlo, honrarlo y darle las gracias, siempre en gratitud. Eso es muy importante cuando luego de implicarnos, luego de entender, luego de saber que quizás en alguna posición de nosotros hemos sido excluidos o han sido excluidos, es muy importante tenerlo siempre presente. Esto es para incluir, reconocer, darle su lugar, agradecer, ampliar la mirada sin juicio y tomar su fuerza de ellos. Por eso es que de esta manera podemos hacer el trabajo cuando nos referimos a una situación que fue excluida o a alguien que fue excluido en nuestro clan. ¿Qué les parece hasta ahora? Esto es lo que yo les traigo desde mi vivencia, desde mi aprendizaje, desde todo lo que me mostró nuestra gran casa Alma Raíces referente al excluido. Mari, ¿vas a pasar el ejercicio o prefieres responder alguna pregunta? Había una mano levantada hace un momento. ¿Qué prefieres? ¿Hacer el ejercicio y luego lo dejamos al final? Sí, Lía, Ok, vamos entonces a proceder a hacer el ejercicio. muy bien. Vamos a respirar
Vamos a ponernos en nuestra posición de adultos, a sentarnos derechos. Vamos a pasar la lámina, ¿ok? Y los quiero invitar a que respiren a su ritmo, respirando, centrados y serenos. Les quiero dar 2 minutos para que cerrando sus ojos puedan traer aquella situación que en algún momento ustedes consideren haberse sentido excluidos, algún hecho que los haya haberse sentido excluidos o alguna situación en su sistema familiar que ustedes puedan creer que es algún hecho de exclusión, de repetición dentro de su sistema familiar. Abran su corazón y tráiganlo a su mente, lo respiran por 2 minutos, todas aquellas sensaciones y emociones que puedan estar sintiendo durante estos 2 minutos y luego estaré aquí abierta para responderle sus preguntas. Si del ejercicio sale algo, también estar aquí para apoyarlos, para darles una respuesta desde mi conocimiento, desde mi aprendizaje en esta formación. Y regalarles una frase de cierre que pueden utilizar quizás para poder entender un poco lo que les trajo este ejercicio sísmico el día de hoy. Entonces vamos a pararnos, vamos a respirar, cerrando sus ojos y esos 2 minutos yo les voy a ir indicando cuando se terminen para que vayan otra vez entrando en su centro, abran sus ojos y continuemos con el ejercicio sistémico. Podemos iniciar respirando profundamente a su ritmo y desde ahora comienzan los 2 minutos. Vamos a ir respirando, volviendo a su ritmo, abriendo sus ojos, mirando al frente, sintiendo sus emociones, sus sensaciones y abierta aquí a lo que quieran comentar, compartir con todos aquí en la sala para regalarles una frase dependiendo de su vivencia. En este momento abrimos el espacio de preguntas y respuestas.
Adelante, Judith, puedes abrir tu micrófono. Aló, ¿me escuchan? Hola, Hola, ¿me escuchan? sí, sí, te ¿Me escucho, escuchan? Judy. Sí. Buenas tardes para ti. Buenas. Bueno, gracias por este espacio. Me conecté tarde, pero me llamó mucho la atención que decía, mira, que Te escucha mal, Judy. hablaba Yo de, creo que el micrófono está como medio movido. Se oye como un ruido, ¿cierto? escucho mejor. Sí, Sí, ¿ahora me escuchan? sí, muy bien, muy bien. Ok. Escuchando la ponencia de María Eugenia, eh, de reconocer a esas personas excluidas de la familia. El hecho que no se reconozca, que no se nombre ese miembro de la familia, eh, lo que pasa es que no hay cómo formular la pregunta, eh, mm, afecta en algo el hecho de no tenerlo consciente. Sí, sí lo afecta, porque acuérdate que las lealtades invisibles son inconscientes. Eso lo traemos de las conductas y patrones de nuestro árbol genealógico. Y cuando hay alguna persona que por algún hecho o alguna condición o alguna situación fue excluido, ya no se nombra. No se nombra porque o no se invita o no se, no, lo tratamos como que de sacar de nuestro sistema. Ahí, ahí hay un desorden. ¿Y cuál es el factor fundamental de las constelaciones familiares? El orden genealógico, el orden del árbol. Y si ese excluido no lo estamos tomando de manera inconsciente, porque no necesariamente tiene que ser consciente, lo hace consciente es aquel que empieza a indagar, que empieza a través de sus propias emociones, de sus propios sentir, como lo había explicado en alguna lámina, que te sientes desvalorizado, que nada te sale bien, o tienes un vicio y lo quieres dejar y no lo puedes dejar, y te metes en mil y una cosas y ese vicio sigue allí. Ahí hay una implicación, quizás hay alguien que no está siendo mirado que tú, quizás si eres tú la que tiene ese vicio o ese sentimiento de depresión, así tengas lo que tengas, así de verdad puedas tener una vida tranquila, ahí hay alguien que te está diciendo de tu familia, de tu clan familiar, este, mírame, mírame. Y tú quizás estás en otro lugar, estás en el lugar de él repitiendo su historia, pero es porque él necesita ser mirado. Entonces, al momento de tú sentirte así, es cuando empiezas a indagar, empiezas a conocer si tu apertura de conciencia así lo permite, ¿sabes? Yo lo llamo como ese gusanito del saber, quiere saber el por qué y se acerca a las terapias de constelaciones familiares, las terapias sistémicas, lee un poco. El que quiere saber encuentra, ¿sabes? Cuando tienes esa necesidad de entender el por qué está sucediendo o el por qué está pasando o por qué te está pasando algo, llega a ti la información, como me llegó a mí con constelaciones familiares cuando empecé a buscar, a buscar entender un poco era, de qué venía la constelación, qué nos podía regalar las constelaciones familiares. Pero eso llega. Y si no te llega es porque no eres tú. Pero ¿cuál va a ser el tema? Que va a venir la generación que sigue hasta que venga ese chivo expiatorio y diga, yo quiero saber porque yo no me quiero sentir más así como se han venido sintiendo todos mis ancestros o todos aquellos detrás de mí. Vale. O sea, lo digo es porque em, digamos, me ocupa Ajá. un hecho que pasó en mi familia. Estaba yo muy pequeña,
¿qué te digo? Alrededor de 4 años por allí. Ujú, Y el abuelo de mi mamá vivía con una de sus hijas, una tía de mi mamá. Y un buen día, una buena madrugada, ese señor se levantó, le prendió la candela a la casa donde estaba su nieto, su hija, y mató a sus 2 nietos más pequeños. Claro, yo tenía como 4 años alrededor por allí, y estos nietos tendrían como 16, 18 años, no sé, más o menos, eran adolescentes. Y bueno, eso fue horrible. Yo lo recuerdo, lo poco que puedo recordar de ese momento, de todo eso, de todo ese escándalo, porque inclusive la noticia hizo que otra tía se volviera hasta loca. Bueno, eso fue un desastre. El caso es que nunca nadie más, ujú, o sea, nadie, después de que enterraron a esos muchachos, nadie habló ni volvió a hablar de ese abuelo. De hecho, te estoy haciendo porque hay, hay un grito silencioso dentro de mí, porque desde que estoy con este tema de hacer constelaciones, es algo que he querido echarle tierra, pero mm, siento la necesidad de que, independientemente de que lo haya llevado a hacer eso, ujú, es parte de mi clan. Entonces, ujú, ahora que tú estás hablando de los excluidos, de lo que nos nombramos, obvio que sale, ujú, me grita, eh, porque a pesar de que estaba muy pequeña, lo que me quedó de eso fue rabia, porque tuvo que hacerle daño a gente inocente. Eso fue lo que me transmitieron. Yo no recuerdo el contexto, yo estaba muy pequeña realmente, pero eso siempre ha estado en mí muy callado, ¿sabes? Porque ni a mi esposo, ni a nadie de mi entorno, yo nunca le he hablado de esto. Ok, Judy, vamos a respirar Entonces, eso. dentro de esa conciencia, por eso te digo, el hecho de que no lo hable, el hecho de que no, a veces recuerdo, yo sé, yo entiendo, yo puedo entender de que ahí hay algo que por lo menos, no sé si la palabra es reconocer Ujú. o perdonar, no sé cuál es la palabra correcta en ese aspecto, pero sí no me quiero quedar con eso. Bueno, vamos a respirar eso. Vamos a respirar porque lo trajiste, siéntate exacto, tranquila, con tu espalda erguida. Lo respiramos y vamos a decirle a ese abuelo, abuelo, repite conmigo, abuelo, 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 hoy te miro, hoy te miro, te reconozco en mi clan te reconozco en mi clan y te doy tu lugar. y te doy tu lugar. Sé que para ti Sé que para ti quizás quizás tampoco fue fácil. tampoco fue fácil. Respira un poco y cuando estés un poco más calmada, abres tus ojos siempre, siempre con tus ojos bien abiertos, mirando. Una de las principales posturas de constelación familiar es los ojos bien abiertos a la vida, porque quieres saber, porque es tu llamado. Ahí está tu eco, ese es tu eco. Y lo que después de esta frase que te regalo, intégrala, repítela cuando tú quieras, las veces que tú quieras. Te miro, abuelo, te reconozco, Te miro pero también sé que para ti no fue fácil. y sé que para ti también no fue fácil. Tampoco fue fácil. Tampoco fue fácil. ¿Y cuál es la tarea, Judy?
vamos a hablar de eso. Vamos a sentarnos, hábleme un poco más. ¿Qué le pasó a él? ¿Por qué? De la nada, sí, él se levantó y paz, prendió. De Alguien la nada, sabe algo más. Ajá, pero ahí está la indagación. Ahí está. Vamos a preguntar, vamos a sentar, vamos a traerlo. Vamos a traerlo, vamos a querer entender, vamos a traer a esos niños también. Porque tampoco, al no hablar del abuelo, tampoco estamos hablando de esos niños. Entonces ahí no hay un excluido, ahí hay varios. Vamos a traerlos y darles su lugar. Y no vamos a decir que vamos a perdonar, porque esa palabra no la usamos en constelaciones familiares. Porque quizás lo que él hizo fue lo que él sabía desde sus herramientas, que era para él. Para él fue su solución, no sé de qué, ni para qué ni por qué. Pero lo que sí te puedo decir es que a través de la indagación, a través del sentarse, de hablar, de traerlos a todos, van a poder entender un poquito más qué fue lo que sucedió. Y tú desde tu niña, desde esa niña de 4 años que tú me dices que tienes algún recuerdo, que quizás sea por repetición que te han dicho, lo poco que tú me cuentas que han contado sobre esa situación, te quedó aquí y quizás eso es lo que te resuena, eso es lo que te hace bulla, ese es el ruido, ese es el eco. Mírame tú, habla, quiero saber, quiero que ellos sepan qué pasó, quiero que conversemos. Y así pues, entonces quizás solo tal vez, dejar el lugar de alguno de ellos y tomar el tuyo y darle lugar a ellos. Y esa rabia, ese sentimiento de rabia, soltarlo, porque quizás no es tuyo, quizás es de alguno de tus ancestros que se sintieron así. Entonces, lo único que te puedo decir es, indaga, pregunta y apóyate en las constelaciones familiares, apóyate en ese conocimiento que te regalan las constelaciones para poder llevar tu proceso, porque no podemos decir que lo podemos hacer solos, siempre tenemos que tener contención. Siempre hay una fuerza mayor que nos va a llevar a ese sitio y a esa persona que nos va a poder contener en ese proceso, porque no sabemos con qué nos podemos encontrar. Pero lo que sí Total. sabes, Judy, es que tu alma está abierta a saber. Entonces respíralo y gracias por tu intervención. Gracias a ti, María. Con gusto. Gracias, Judy. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? Patricia. Bueno, es muy emocionante todo este trabajo que hemos hecho hoy, Mari. Bueno, porque de una manera u otra, siempre que uno habla de este tema tan interesante, tan poderoso y tan transformador, como es el tema de los excluidos, pues siempre ellos llegan y tocan la puerta, ¿no? Ellos tocan la puerta y dicen, bueno, llegó la hora, llegó mi momento, Llegó mi momento. Ay, justo llegó mi lugar, ya no hay, ya, este es un chance que a veces ocurre una que vez en no, una generación. Entonces, eso hay que, así es. eso hay que tenerlo ahí como un gran regalo, ¿no? Eso que nos acaba de regalar Judy, que seguramente a muchos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Entonces, efectivamente, ese es el eco del pasado, el eco
el eco de los ancestros, que lo único que quieren los ancestros es ser mirados, que les, que les reconozcan y que les den su lugar, y que nosotros los que estamos aquí en la vida, los que nosotros que estamos aquí, que somos los posnacidos, los que nacimos después de ese evento, y que de una manera u otra, por amor ciego, por lealtad invisible o por buena conciencia, elegimos mirarlos a ellos, pues entonces lo único que ellos quieren es eh, salga para allá, váyase para allá. Usted no tiene nada que hacer Ujú, aquí, ujú, está aquí de más. Nosotros cuando nos entrometemos, porque somos nosotros, ¿verdad? Los que nos entrometemos en esos asuntos del pasado. Ellos están ahí tranquilos con lo que les tocó, como en algún momento nosotros también estaremos tranquilos con lo que nos tocó. ujú, Entonces lo que ellos nos dicen es, mírame, dame mi lugar, dame mi asunto, dame mi cuestión y quédate tú con lo que te corresponde a ti. Entonces, bueno, yo te agradezco mucho, María Eugenia, por este espacio que ha sido muy poderosamente sencillo. Es algo que pues llega a, digamos que a todas las personas que puedan ver esto, que va a estar colgado también en el canal de YouTube de la escuela. Entonces, por supuesto que esto va a ser un un gran aporte a eso de incluir. En la medida en que nosotros incluimos, en esa medida, pues, nosotros somos más felices, podemos estar más en el presente. Y bueno, y esto es parte de lo que, como tú bien lo dijiste, Mari, es parte de la, de la formación, es parte del recorrido que se hace a través de esta formación y que bueno, que es un trabajo continuo, un trabajo que no tiene fecha de caducidad, porque bueno, dentro de las familias hay excluidos, grupos de excluidos, exclusiones, eventos, emociones, como tú bien lo explicaste. Y bueno, eso, ocuparnos de eso, pues también nos pierde la vida, ¿no? ujú, Entonces, cuando pasa, uno lo ve, ujú. sigue hacia la vida, sigue hacia la vida, sigue hacia la vida. Entonces, bueno, eso es lo que te quería decir, que bueno, que es un espacio que has transitado muy bien, que tiene mucho contenido y bueno, también me alegra mucho ver a Judy acá, porque ella es de la 17ª y bueno, sabe que esto también en algún momento ella lo va a realizar y bueno, ya tiene como esta primera Qué llamada maravilla. para saber qué es lo que ella va a transitar en el momento en que le toque, en el momento determinado. De verdad que muchas gracias. Te agradezco mucho este espacio. No sé, por ahí está Fabiola, no sé si está José Gregorio. Sí, está Fabiola, está José Gregorio también, Ok, José Fabi. Gregorio González. Bueno, Mari, de verdad que súper lindo tu trabajo de hoy, poderoso, el ejercicio realmente muy poderoso. Yo lo hice y estoy en un espacio que no hay nada de aire en este momento y la puerta del cuarto que estaba cerrada se abrió con una fuerza Mm. y bueno, ahí permití entrar a los que tenían que entrar, a los que estaban excluidos. Y bueno, aquí están ahora en mi corazón y de verdad te Per- agradezco el aporte. Muy lindo. perteneciendo, Fabiola. Gracias a ti por tus aprendizajes. Sí, Aprendí mucho. gracias. José Gregorio, ¿estás por aquí? A ver. No, ya no creo que no está, ya salió. Sí. Algunos de los Quisiera, compañeros, algunos de los compañeros de María Eugenia, Karen, Marlene, que están por aquí sosteniendo su movimiento, Adolfo, quieren regalarle algo a María Eugenia. yo quisiera regalarle esta frase a Judith
de nuestro querido maestro Hellinger, en base a su experiencia de ahorita, de ahora. El dolor más grande en la vida es ser excluido del corazón de la familia. Es así. Es importante darles el lugar, haya pasado lo que haya pasado. Hermoso tema, de verdad infinitamente agradecida. Es un placer siempre. Estos momentos son tan emotivos, tan lindos, porque vemos el desplazamiento de todos los participantes en un seminario, como decía Patricia, sencillo pero poderoso. Una de las frases del maestro Hellinger que nos regala es que no existe mayor arrogancia que querer ocupar el lugar de otro en el sistema familiar. Y qué lindo que existe este recurso, el trabajo sistémico, la teoría del excluido, desde la mirada de las constelaciones familiares, para reconciliarnos con esa historia, desde ese proceso del adulto que se hace emocionalmente responsable y que le dice sí a todo tal y como es, entendiendo de que esa es la historia que tocó vivir. Entonces, bueno, María Eugenia, felicitaciones. Felicitaciones a la Casa Grande, que es la que sostiene todo este movimiento. Felicitaciones a Patricia, a Fabiola como miembros directivos de la institución y a todos los que se conectaron, a los compañeros, a la decimoséptima formación de constelaciones familiares y a todos aquellos que están aquí llamados por ese movimiento, porque aquí no existe la casualidad. Una fuerza más grande nos unió, algo cambió para siempre a través de la mirada de estas láminas, del discurso de María Eugenia, y bueno, queda ahora darle un lugar en el corazón y el diseño de acciones para seguir avanzando. Así es. Gracias a ustedes por Gracias, estar aquí. Aquí, gracias, María Eugenia. sí, Bendiciones. Gracias. aquí quiero leer de mi hermana mayor, la mayor y la primogénita de esta casa también. Dice, felicidades María Eugenia por tu estupendo seminario, sencillo y didáctico. Un abrazo. Mi reconocimiento al equipo de Alma Raíces por formar nuevas generaciones de constelaciones y difundir desde el amor y la teoría práctica de las constelaciones. Esta es Nelly Gómez, que junto con Fabiola somos de la primera corte. Las primogénitas, ese puesto no se los quita. Jamás excluidas, ¿verdad, María Eugenia? ¿Ah? También está el comentario de Marlene, Patricia. Sí, También está aquí el comentario de Marlene. ajá. Que dice, no puedo abrir, ajá, la cámara, pero agradecida por una mirada tan linda, tan bonita de María Eugenia, por hacerlo fácil de comprender y todo su movimiento. Adolfo dice, querida compañera, felicidades. Muchas gracias, dice Karen. Bueno, soplando ese movimiento, agradecida, eh, feliz, contenta de todo este trabajo que has hecho tú y tu clan, tú y tu clan. Y bueno, hoy honramos Sí, así es. a ese clan y a esos clanes que en un momento nos dijeron, vamos para allá a sanar, a honrar y a ordenar. Gracias a todos los que se conectaron y también a los que van a ver esto en diferido. De verdad que, bueno, esperemos vernos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Gracias, Mari. Gracias a todos. Hasta Gracias, luego. Mari. Gracias. Gracias, Gracias. Patricia. Hasta luego. Feliz Chao. tarde. Chao. Feliz tarde, noche. Así es.